Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de la deserción escolar. Entonces, tenemos que la deserción escolar, según el Ministerio de Educación, se puede entender como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocando así la combinación de los factores que se generan tanto dentro del sistema como en un contexto social, familiar, individual y del entorno. Empezando con los determinantes estructurales que son posición social, educación, género, raza, etnia y acceso al empleo, yo les empezaré comentando acerca de la posición social. Entonces se considera pues que los desertores, pues los estudiantes que pertenecen a las familias de menores ingresos, por lo que pues el estudiante no va a poseer unos recursos para poder sobrellevarlo financieramente los gastos que tiene como tal la educación, como son los uniformes, los útiles escolares, el transportarse o la merienda. Aunque hay en algunas instituciones, pues, o en las instituciones como tal, hay el acceso a un restaurante, pues muchas veces también deben de pagar por por dicho servicio. Entonces, tenemos que desde esta perspectiva, las variables del estudio son como tal la situación laboral de la familia. Los recursos económicos que entren pues ya también van a depender de la situación laboral que van a tener sus padres. Y también pues el medio de transporte como lo mencioné anteriormente. También se va a comprender la necesidad del estudiante de ayudar económicamente a su familia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen los recursos económicos para que su niño pueda estudiar. Entonces los niños deben coger ese rol o toman ese rol para poder ayudar a su familia. ¿Por qué? Porque de pronto sus papás están ya muy ancianos o tienen alguna enfermedad que les impida conseguir empleo o por circunstancias, no sé, algunas circunstancias tampoco pueden conseguir un buen empleo. También de que los bajos ingresos pues familiares pues va también, o sea, la falta de apoyo como tal de la familia también puede estar implicada como tal en la deserción escolar. Hablando de la educación, podemos decir que hay posibilidades y oportunidades que las instituciones le ofrecen al estudiante para comenzar o continuar con sus estudios. Consideran que las ganas de estudiar, las bajas calificaciones, el perder materias, la participación y la comunicación, los estímulos, son algunas variables que también van a incidir en la deserción escolar. También, pues las variables pueden ser la responsabilidad en el momento de entregar las tareas, la participación, pues la asistencia a clases, horas y lugar de estudio, las evaluaciones y las autoevaluaciones del estudiante. También va a tener otro contexto que es en relación con la violencia escolar. Se va a establecer que en el contacto cotidiano con sus profesores y sus compañeros se va a demostrar violencia también, pues, o sea, por ejemplo, el bullying. El bullying puede predominar o puede ayudar o contribuir a la deserción escolar. Las burlas, los insultos, la exclusión social, las indiferencias, eso contribuye mucho. También la agresión física, no solo la violencia psicológica, sino la física también los incita o los lleva a que pues dejen sus estudios.
Dentro de los determinantes estructurales tenemos el género. Las mujeres, por ejemplo, son frecuentemente afectadas por embarazo prematuro. El 36% de las niñas y adolescentes en el mundo que abandonan sus estudios lo hace por causas de embarazo o por cuidados maternos. Es muy frecuente en zonas rurales que los matrimonios y las uniones forzadas de las niñas aumenten la deserción escolar. Durante la pandemia del confinamiento, la violencia de género contra niñas y adolescentes se ha incrementado. Por ejemplo, en Colombia, una mujer es víctima de violencia sexual cada 23 minutos. Entre el inicio del confinamiento y abril de 2020 se han registrado 2.338 casos de violencia sexual en niñas menores de 14 años, es decir, 51 niñas sufren violencia sexual diariamente, lo que aparte del factor físico también genera depresión, ansiedad, estrés postraumático y efectos a largo plazo que las obliga a desertar. Para finalizar, es muy importante comentar que el cierre de las escuelas lleva al incremento de la dedicación de las niñas y adolescentes en labores domésticas. Nos dice Luisa, una niña de Colombia de 17 años, las niñas están en casa y hacen todas las tareas domésticas, todas. Algunas amigas me dicen que tienen que hacer todo por su cuenta y a veces ni siquiera pueden asistir a las clases en línea. Por otro lado, el primer motivo de deserción en los niños y adolescentes es de índole económica, trabajo o búsqueda del mismo, y no siempre es simplemente por deseo, sino también por necesidad. Palabras como usted es el hombre de la casa por lo que debe aportar en los gastos básicos los obligan a salir y a desertar de forma escolar. Con respecto a la deserción escolar debido a la discriminación étnica racial, se veía las violencias y dentro de estas entra toda distinción, exclusión, restricción por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, teniendo un objetivo de menoscabar el reconocimiento por parte de los educadores y de los compañeros señalándolos por sus rasgos fenotípicos. Uno de los puntos más evidentes de la discriminación étnico-lingüística que impide a los estudiantes indígenas asumir su propio bilingüismo como bagaje de prestigio. Los estudiantes indígenas se ven enfrentados a las burlas y apodos debido a esto. Otros motivos que llevan a la deserción escolar en la población indígena son las burlas por la falta de higiene, el mal olor en el aula, también como los estudiantes no logran dominar la lectoescritura en español antes de segundo de primaria, eh, por esa razón son considerados como estudiantes con problemas de aprendizaje, por lo que se les clasifica como personas con discapacidad intelectual. Otras razones también son como el bullying y el matoneo debido a la diversidad racial y étnica de la que hablamos anteriormente. Bueno, y por último, en los determinantes estructurales está el acceso al empleo. Aquí comienza un proceso de deserción escolar al abandonar sus estudios por verse obligado a trabajar, debido a que tiene que generar ingresos económicos, la falta de apoyo escolar o la carencia total de incentivos escolares como los útiles, los libros, también los institutos públicos y entre otros. Entonces los jóvenes abandonan sus estudios, regularmente tienen menos oportunidades de conseguir un buen empleo y de mejorar sus ingresos. Bueno, y ya pasando a hablar de los determinantes intermedios, vamos a hablar de las circunstancias materiales. La deserción escolar se me va a dar por, entre otros factores, el económico. Muchos de estos van a estar relacionados con el aspecto de la pobreza, como cuáles, la falta de dinero para la alimentación o para cubrir las cuotas de crédito del escolar. También el escaso recurso para el transporte. En los colegios se ve mucho lo que es la exclusión económica. También el insuficiente dinero de hogar, pues en ocasiones si tienen para comer no tienen para estudio, si tienen para internet y teléfono y cosas así, pues unas cosas me van a suplir otras. También la necesidad de los estudiantes por trabajar para ayudar en sus casas. Muchos de ellos se salen del estudiar para poder ir a trabajar o para buscar empleo. También uno de estos es que solamente trabaje un padre. Puede que sea una familia numerosa y solamente trabaje uno y solamente alcance pues como para la comida, como ya hablé anteriormente. Sirva pues como para la comida o para el estudio de uno de sus hijos cuando pueden tener cuatro o cinco. También el contexto económico
que nos va a dar la escuela donde están estudiando, ya sea por su infraestructura, el equipamiento y la imagen pobre que refleja. O también, como contaba anteriormente, muchas veces los estudiantes no van a contar con fondos para los útiles, computadoras, van a contar con problemas financieros que no les den que no les permita tener un frente para suplir estos gastos. También contamos con determinantes intermedios. Por ejemplo, tenemos circunstancias psicosociales. Sabemos que entre los principales desafíos que afronta un adolescente en la pubertad es cumplir con expectativas de cambio y nuevas sensaciones personales tales como inseguridad, irritabilidad, bajos niveles de control de impulsos, sentimientos de frustración, tristeza, temor, búsqueda de atención, insatisfacción desmesurada consigo misma, con la vida actual y con el futuro. Además, también problemas familiares como ambientes frustrantes y patrones no adecuados en torno a la dinámica, comunicación y reglas. En cuanto al entorno escolar, se observa bajo rendimiento académico, escasa motivación por las actividades en clase, deserción y fuga escolar en lo que respecta en la esfera social, segregación también grupal, pandillerismo, alteraciones en la dimensión de salud con respecto a la higiene, alimentación, deporte y consumo de sustancias. Como sabemos, el colegio es el segundo lugar donde pasan mayor tiempo los adolescentes. Por ello, es importante explorar el desempeño de la adaptación, la automotivación y la relación que tienen con sus maestros y sus compañeros, ya que en ocasiones la falta de recursos sociales, cognitivos o también destrezas físicas para destacar en el área escolar aumenta la frustración, problemas de aprendizaje, ausentismo en el área escolar, deserción y repetición del año. Además, las relaciones también pueden verse afectadas entre compañeros cuando existe una agresión hacia los mismos, como burlas, bullying, marginación, etc. Todas estas condiciones aparecen como fantasmas y perturban la tranquilidad de los adolescentes porque afectan las posibilidades de alcanzar sus metas. Y esto es el detonante más grande para una deserción escolar. Factores biológicos y conductuales. Los patrones conductuales varían según el entorno, es decir, no será igual la conducta de un menor de edad que ha vivido en una familia monoparental, en condiciones de extrema pobreza y con problemas de comunicación, a la conducta de un menor el cual ha vivido con todas las comodidades posibles, que ha sido criado por padre y madre y en un lugar en donde no se presentan peleas ni discusiones constantemente. Algunos factores o conductas de riesgo por las cuales los adolescentes pueden llegar a desertar son el uso y abuso de sustancias psicoactivas, tales como el cigarrillo, el tabaco, el alcohol, cannabis, anfetaminas, entre otros. La depresión también es un factor de riesgo muy importante. El uso inadecuado de las redes sociales y llevar a cabo prácticas sexuales sin protección alguna. Cuando hablamos de los factores biológicos, hacemos referencia a limitaciones físicas o mentales debido a alguna enfermedad. Un claro ejemplo de esto serían estudiantes con síndrome de Down, autismo o alguna limitación física, como el hecho de no poder caminar. Esto resulta en muchos casos en bromas, exclusión por parte de otros estudiantes y en la gran mayoría de las situaciones en deserción escolar. Bueno, en cuanto a la cohesión social, aquí se ve la deserción escolar cuando no se siente aceptado el estudiante en el grupo estudiantil. Este se ve vulnerable a situaciones delictivas como pertenencias a bandas criminales e incluso la drogadicción. Bueno, entonces los problemas de la salud, tales como los problemas de sueño, los trastornos de ansiedad y depresión o la obesidad y el mal manejo de estos, afectan notablemente al progreso académico de los niños y adolescentes. Por lo tanto, la salud pues es un factor esencial en la vida escolar de los niños, porque se necesita sentirse bien para tener un aprendizaje correcto. Por ejemplo, un niño que tiene alguna desventaja física o sufre trastornos por alguna enfermedad o está mal emocionalmente, está por fuerza obligado a no participar activa y espontáneamente en el proceso de su educación. Entonces, otro ejemplo también sería que los daños en el sistema de salud provocarían un mal manejo y un mal seguimiento por parte de los profesionales. Entonces esto llevará a cabo que no se dé una solución adecuada y eso provocará una deficiencia en los estudios de los niños. Y ya por eso damos por concluida nuestra exposición. Muchas gracias por escuchar.